Pues muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Xochitl o Soch y bienvenidos a otro episodio de Medicina sin Muros, donde vamos a explorar temas de medicina y salud en diferentes países y aquí en la frontera. Y hoy tengo una invitada súper especial, Lizzie, y la conocí aquí en Tijuana, trabajando en una clínica para migrantes que se llama RHA. Y estoy muy feliz de tenerla aquí, a preguntarle un poquito de sus experiencias en la medicina y perspectivas y todo. Muchas gracias también por darnos esta oportunidad de platicar. Gracias. Y de hecho quería empezar con una pregunta porque cuando te pedí, cuando quería hacer esto, tú me corregiste de que tú no eres partera, eres matrona. Entonces quería empezar con eso porque antes yo pensaba que tú eras partera. ¿Puedes explicarnos, cuál es la diferencia entre esos dos roles o papeles? Sí, claro. Bueno, yo soy chilena, hice casi todo mi estudio aquí en México, primaria, secundaria y preparatoria, pero al momento de realizar mis estudios ya superiores me fui a mi país para estudiar la carrera. Mi título es de matrona, licenciada en obstetricia y puericultura. Ya terminado mi servicio, mis prácticas, decidí ya volver a México y intentar volver a convalidar esta carrera, pero me di cuenta que no es lo mismo acá en México. En Chile nosotras tenemos permiso para poder trabajar en diferentes áreas de la salud, ya sea en atención primaria, hospitales, atención secundaria, en urgencias y dentro del hospital pues en diferentes áreas como son la obstetricia, alto riesgo obstétrico, ginecología, neonatología y oncología si es que se requiere. Pero acá cuando llego a México también me topo pues con esta diferencia de que aquí la partera pues son diferentes formas de estudiar partería, ya sea como enfermera licenciada en obstetricia, como partería tradicional, que es la partera que desde sus ancestros o de antepasados, sus abuelas o sus mamás las fueron educando mientras iban creciendo para poder ser una partera. O la que es autodidacta, que ella misma se va educando en cómo se va a formar como partera. Y pues acá es casi nada más la atención de salud sexual y reproductiva y la atención de trabajo de parto y prenatales. Entonces sí hay como una diferencia en cómo se trabaja en diferentes partes del mundo. Ya en Inglaterra, ya Estados Unidos pues también trabajan de una forma diferente esta profesión y pues aquí ya cuando llegué y estuve un tiempo trabajando en la clínica, pues ya me formé también me saqué mi licencia de partera aquí en México. Ok, gracias por esa explicación. Sí. Y también puedes explicar un poquito más de tu historia cómo fue que llegaste aquí a hacer tus estudios en México siendo chilena, cómo pasó todo eso. Sí, claro. Cuando era niña, como a los 9 años, pues a mi papá le salió un trabajo acá en México, donde lo llamaron para transferir todo lo que estaba haciendo en Chile, transferirlo acá a México. Él vino por un año donde estuvo solito acá, pero se hizo muy difícil y ya solicitó de que nos trajeran a toda la familia para acá. Y ya, nos vinimos yo, mi hermano y mi mamá a vivir con él. Y hemos estado como trasladándonos en diferentes ciudades. Iniciamos Ciudad de México, Cuernavaca, Mexicali y ya Tijuana, donde no hemos pernoctado pues más o nos hemos ya residido mucho más tiempo. Aquí mi familia lleva ya unos 15 años viviendo en Tijuana, en total unos 20 años en México. Ok, wow, bastante tiempo. Sí. ¿Y cómo escogiste la matrona, esa especialidad de querer estar en los partos? Sí, desde muy pequeña, yo creo que de los 5 o 6 años ya me llamó la atención el lado de salud. Creo que mi sueño desde muy chiquita era como medicina. Y aquí en México intenté en 2 ocasiones, pero todavía no tenía residencia ni nacionalidad aquí mexicana, entonces era un poco difícil la selección.
y decidí ir a volver, por eso fue la decisión de regresar a mi país y buscar las opciones de ingresar de forma un poco más sencilla a la universidad. Pero me topé allá también con otra piedra porque como no estudié en mi país, pues era difícil convalidar nuevamente las notas. Entonces entré como estando en mi país, entré a un concurso estudiantil extranjero, donde todos los extranjeros ingresan sus documentos, tienes que pagar por ese concurso y dependiendo tu nota final de la preparatoria o high school, ya vas a ir a diferentes especialidades, te hacen elegir 5 por lo menos y ahí te van ubicando dependiendo en dónde vas por tu promedio. Y me quedé seleccionada en matronería. Yo al inicio no tenía idea, o sea, sabía como lo más general lo que hacía una matrona, pero no tenía muchos conocimientos. Entonces, llegando mi resultado, pues llegué a casa, empecé a investigar qué es lo que hacía una matrona para saber si aceptaba o no, o iba a otra selección. Y dije, ok, me llamó la atención, dije, ok, vamos a intentar los primeros años a ver si me hacen un llamado el continuar estudiando. El primer año fue muy difícil, fueron muchos llantos porque hay una diferencia educacional, allá tienen un grado más elevado como de materias de microbiología o de química de la que se lleva acá en la preparatoria o secundaria. Entonces ahí hubo como un poquito de fricción de volver a estudiar todo desde cero. Tuve que contratar profesores particulares para que me enseñaran para poder estar al mismo nivel que mis compañeros. Y desde el primer año te hacen hacer prácticas y con esas prácticas ya me fue llamando más la atención y ya en segundo año creo que fue el momento donde yo dije, ok, de esta carrera soy, porque empecé ya a atender pacientes, empecé a hacer historias clínicas y empecé a ver pues las necesidades que tenían sobre todo las mujeres. En mi país se atienden a mujer, hombre, adolescente, a toda persona, pero principalmente mujer. Y pues vi las necesidades y las luchas que pues muchas de mi género tienen y pues me llamó ya más, tuve ya el llamado de la matronería que le dicen. Wow. ¿En las prácticas también estabas viendo pacientes o nada más después hasta el siguiente año? En primer año es más observar, es más tomar como lo más general que puede hacer como una enfermera, tipo enfermera, tomar exámenes de sangre, signos vitales, hacer inicio como de la historia clínica, o sea, ya los médicos o las matronas tenían como la historia clínica, pero igual te hacían a ti hacerla desde cero para que fueras aprendiendo cómo hilar la información que te está entregando la paciente. Y ya en segundo año ya puedes entrar a tu primer parto, pero también solo observar desde lejitos y ya de a poco en otras áreas ya te dan más responsabilidad. Ok. ¿Y qué problemas viste ahí que dijiste, o sea, yo quiero estar involucrada en esto? Pues faltan todavía muchos, si bien mi país tiene un buen sistema de salud, tiene algunas fallas, obviamente, pero viviendo yo en el extranjero, pues vi que tienen un buen sistema de salud. Pues falta todavía a lo mejor temas de como de justicia hacia la mujer, de las violencias que pueden vivir, aún así que se está integrando el tema de la atención humanizada, respetuosa, pues aún existen lamentablemente colegas pues que generan violencias, a lo mejor que ellos no saben que es una violencia, pero siguen, pues la mujer sí lo resiente o el paciente. Temas de como pues son más tipo políticos para protección de la mujer, no tanto en la atención, sino de femicidios, cosas ya más legales. Y también pues en tema prenatal, postnatal y todo eso, pues si bien también es mucho mejor en otros lugares donde he estado, pues también veo que hay que seguir luchando para que existan mejoras. Ok, sí.
¿Y cómo fue que llegaste a Tijuana, a la clínica de, o sea, de partería, donde estás ahora? Sí. Mi hermano trabajaba, bueno, era voluntario en el área de paz en salud, donde él en un día escuchó de que estaban parteras y escuchó que era como parecido a lo que yo estudié. Y él fue el que se acercó a una de estas parteras y le preguntó si podía darle el contacto para que yo me pudiera hacer una conexión, a ver si podía pues dar mi servicio mientras veía el tema de convalidar mis estudios, si es que era posible. Y ya me comuniqué con esta partera y pues ya me hizo el enlace con las que realizan las entrevistas, las que realizan pues el primer contacto para saber si era apta o si tenía como los conocimientos para poder iniciar como voluntaria. Y así inicié voluntaria como 6 meses y posteriormente fui contratada. Wow, ok. ¿Y qué son los casos más típicos que tratas en una semana, por ejemplo? Pues casos, pues citas prenatales, interrupciones legales del embarazo, atención del niño sano o del recién nacido en su consulta posparto junto con la mamá, adolescentes en que están buscando a lo mejor información sobre su ciclo menstrual, de la salud menstrual que puedan tener, tratamiento de infecciones ya sea vaginales o infecciones de vías urinarias, fertilidad, mucha fertilidad, y pues temas ya ginecológicos que requieran a lo mejor algún tipo de análisis para investigar qué es lo que está pasando, ya sea un sangrado abundante que no ha parado y que necesita ser analizado y tratado. Ok. Y también ves partos, o sea, y también Sí. en tu experiencia en Chile también estabas viendo partos. Quería saber si hay algún caso que ha dejado un impacto fuerte en ti, o sea, del lado bueno o malo. Pues creo que el parto, ejemplo en mi país, primero explicar de que los partos en mi país generalmente son atendidos en el hospital, por lo menos en la práctica clínica, que es durante la formación. Está el parto en casa, pero aún no está como muy... es muy caro para acceder a él, entonces no muchas personas tienen la posibilidad de poder pagar un parto en casa, entonces generalmente es en el hospital y pues es muy medicalizado. Hay hospitales, tenemos hospitales que sí están queriendo como hacer el cambio del switch de poder hacer un parto humanizado y más natural, donde tenemos las salas SAIP que se les llaman, que son salas preparadas como si fuera un cuarto de una casa. Entonces tienen jacuzzi, tienen una cama, tienen todo lo necesario para atender un parto y en caso de que se salga de lo normal, pues poder pasarlo enseguida al quirófano si es necesario. Entonces, uno de los partos que atendí en Chile fue con una profesora que es una de las como que llevan el estandarte del parto humanizado. Entonces con ella cerrábamos el cuarto, apagábamos las luces, poníamos música muy tranquila o la música que realmente prefería la mujer que escuchara a su bebé por primera vez o cosas así que ya venían preparadas algunas. Y pues esta mujer estaba tan entrada, integrada en el proceso que estaba llevando, que dejamos que ella se movilizara, aunque estaba en la mesa ginecológica, ella optó su posición, se puso en 4 apoyos y así atendimos el parto. Y fue muy bonito porque fue como mi primer mayor acercamiento a este tipo de parto, donde no tenemos que dejar nada más acostada en una posición y atenderlo de esa forma. Entonces fue como mi primer parto humanizado en hospital. Entonces sí fue muy bonito y la paciente tuvo un parto maravilloso, su bebé, y él no tuvo desgarros, no tuvo ninguna urgencia, entonces fue lindo. Ya después nos llevamos un regaño porque hicimos algo que no estaba establecido en el hospital, pero fue muy bonita la experiencia y pues es una forma de que nosotros también pues hacemos justicia al derecho que tiene la paciente de ser atendida como de la mejor forma. Ajá. Sí, o sea, siendo estudiante de medicina me ha pasado muchas veces en mis rotaciones de obstetricia, ginecología, que me sentí mal porque sí está como
muy médico todo el proceso y muchas veces como estudiante te mandan hasta el final y tú estás saludando a la paciente justo antes de que empiece a empujar y eso se siente muy raro. Entonces sí, o sea, me gusta esa parte de un parto más humano. Sí. Pero también quería preguntar, porque también creo que hay como muchos extremos en este tema de como personas que quieren hacer todo completamente natural o personas que juzgan a personas que quieren hacer todo natural. Quería saber como dónde caes tú en ese espectro, porque tienes esa experiencia en el hospital, pero también viendo partos en la casa, o sea, ¿cómo te sientes sobre ese tema? Sí, yo estoy a favor del parto humanizado siempre y cuando están las condiciones en la paciente para poder llegar a hacer ese parto natural o humanista. Porque lo que pasa es que hay pacientes pues, que tienen condiciones que necesitan un tipo de tratamiento y lamentablemente necesitan estar un tiempo más acostadas, pero aún así se pueden hacer cosas humanizadas en esas pacientes. Puedes ayudarlas, nada más que hay que darse el tiempo, como ayudarlas de caminar, estar al lado de ellas, hacer ejercicios. Y en la misma cama o en la camilla que están hospitalizadas pueden tomar posiciones diferentes, aunque estén hospitalizadas. Existen también pacientes que a lo mejor tuvieron casi todo el parto prenatal saludables, no hubo ninguna complicación, pero en las últimas semanas les subió la presión. Entonces ahí yo ya pongo un poco de ok, te voy a acompañar, te voy a ayudar en todo lo que para mí sea posible, pero sí o sí va a ser un parto ya en hospital. En mis pacientes en el hospital, aunque me ponían muchas restricciones cuando había momentos que yo quedaba sola en sala y ahí yo ya era la jefa y ya podía hacer cosas diferentes a las que me decían. Entonces pacientes que estaban hospitalizadas por presión alta, diabetes o cosas así, ya me ponía a hacer ejercicios con ellas, de hacer presiones en sus caderas, cosas naturales como para disminuir el dolor. Y pues que lamentablemente muchos de mis colegas pues todavía no, a lo mejor no se han educado en cómo poder ayudarlas. ¿Y enfrentas conflicto con enfermeros ahí en el hospital cuando tú estás ahí también? O sea, ¿cómo te sientes cómo está la cultura del lado de obstetricia, ginecología ahí en el hospital con los partos? Pues todos tenemos diferentes formas de opinión y atención de partos. Lo que pasaba en mis turnos, sobre todo en mi internado, que fue mi último año, era que nos asignaban como pacientes. Si eran unas 12 camas, de la 1 a la 3 le pertenece a una partera y así, o matrona. Entonces, cada uno veía lo que quería o permitía realizar con estas pacientes. Lamentablemente, pues yo no tenía ningún matrón que estaba a cargo así fijo mío, entonces me movía con diferentes personas y generalmente trataba de arrimarme al que era como más parecido a mi pensamiento y ahí ya me daba como más apertura a realizar cosas. A veces en el turno pues no llegaba nadie que tuviera un pensamiento parecido al mío y pues fue... Al inicio sí replicaba o me quejaba de la forma en que estaban haciendo las cosas, pero pues al ser estudiante y al ser practicante pues te hacen un alto, ok, tú solamente tienes que hacer caso a lo que nosotros digamos. O sea, habían colegas pues que no permitían dar agua o cosas muy básicas, pues que con otros sí me daban el permiso. Pero sí existe un conflicto, pero yo creo que es más por desinformación o miedo al cambio, porque me tocaba a veces debates con algunos colegas que pues me hacían ver eso, que realmente no sabían lo que podía pasar si hacían caminar a una paciente. Porque algunos pensaban pues, que no sé si pensaban que se iba a salir muy rápido o que le iba a pasar algo a bebé si caminaba o cambiaba de posición. Sí. Ok. ¿Y qué opinas de los medicamentos durante los partos? Creo que los medicamentos, cuando es necesario para, ya sea una inducción de parto, para prevenir infecciones,
para prevenir eclampsia o convulsiones y desarrollo de prevención para que no haga daño fetal. Creo que sí son necesarios. Y bueno, depende también de la decisión de la mujer, siempre dando la información correcta y dándole la elección a esta paciente de decidir. Entonces, cuando es fisiológico es que todo el proceso estuvo normal. Ajá. Entonces, ahí hay que, primero, primordial, de preguntarle a la paciente, ok, tenemos estas opciones de atenderte. Si quieres irte por solo lo natural, está bien, te vamos a respetar, pero si necesitas en algún momento, ya sea la anestesia o algo, pues lo puedes pedir. Okay. Y si vemos que es necesario por número de tactos o número de horas por rotura de membranas, que sea necesario el antibiótico, pues te vamos a decir y ya lo vamos a poner. Entonces ya si lo haces de forma informada y en comunicación con la paciente, creo que nunca va a haber un problema. Ok. Me gusta la respuesta. También tú tocas sé que mencionaste de las parteras y la parte espiritual, o sea, tú tocas esos temas también con las mujeres, o sea, no sé, de la parte espiritual del parto y del embarazo, o no tanto por tu formación. Cuando hago yo una educación para, ejemplo, viene una paciente que quiere el parto en casa. En mi educación inicia como desde las 34 semanas, yo ya estoy dándole las opciones a la paciente, ok, tenemos ir al hospital o atención en parto en casa. Y ya la paciente cuando ya toma la decisión de que, ok, voy a ir al parto en casa, inicio ya mi educación de cómo es un parto en casa. Porque a veces piensan que aunque sea parto en casa, pues vamos a tener los elementos o implemento en caso si siente mucho dolor, le vamos a poner la anestesia. Entonces, o que tienen dudas realmente cómo es un parto en casa. Entonces, ahí me voy les explico como paso por paso y también les explico cómo va a suceder su proceso, donde muchas veces pues le decimos el mundo del parto, que Ajá. se van ellas, se internalizan tanto, o sea, se van tanto a sus pensamientos que la mujer en algunas ocasiones pues ya no nos hace caso. Y les digo, la verdad, hay momentos que a lo mejor no nos vas a escuchar o no vas a querer que nosotras te hablemos y vas a querer totalmente silencio y es aceptable que tú nos lo pidas y nos digas a todos que nos callemos. Porque ellas necesitan pues ese momento que son protagonistas completamente uh-huh. y ellas mismas se van a ir a su mundo y se van a concentrar tanto pues que no nos van a escuchar ni nos van a hacer caso y se van a poner ellas mismas en una posición. Y no hay posición ideal realmente de parto, la verdad es la que elija la mujer en su momento. A veces hacemos un plan de parto y la mujer decide, ok, quiero parto en agua, pero generalmente no pasa porque llega un momento, a lo mejor lo que nos pasó en un último parto donde yo estuve aquí, la mamá quería un parto en agua y pues llegó a la casa, estuvo media hora, se fue al baño. Y las mujeres generalmente buscan un lugar donde están más resguardadas, como si fuera una cuevita oscura, calentita, más acogida, donde se sientan seguras. Ajá. Y fue al baño y a los 5 minutos vimos que ya estaba saliendo. Wow. Y fue su parto en el baño. Entonces, la verdad, nosotros nos tenemos que adecuar a la situación, al momento que está viviendo cada mujer. Y en la posición que realmente ellas decidan, ya sea sentada, hincada, en la cama, de 4 apoyos, que decir manos y rodillas apoyadas, o parada. Uh-huh. Entonces realmente ellas entran en ese mundo y es muy respetable y pues casi siempre que pasa esta situación pues ya nosotras seguimos a esta protagonista. Wow, está muy padre escuchar. Y una pregunta, ¿tú sabes la historia de tu propio nacimiento? Sí, de hecho, una de las tareas primera tarea que nos hicieron al ingresar a la universidad fue esa, de investigar nuestro propio parto. Ajá. Está el pensamiento de que a veces nuestro propio parto es el que nos indica qué vamos a hacer o lo que nos va a llamar la atención a hacer cuando grandes. Yo nací un día lunes, 12 de julio a las 5:10 de la tarde, después de 18 horas de trabajo de parto. Wow.
Mi mamá trató de aguantar todo lo que pudo en casa para hacer movimientos. Yo pienso que ni siquiera tenía como la educación, pero ella misma empezó a buscar formas para ayudarse. Ya cuando no pudo más del dolor, ya fueron a la clínica. Lamentablemente pues fue muy medicalizado, pues la tuvieron en la cama con la camisa de hospital, muy fría la habitación, no habían las condiciones ideales pues las que yo conozco en estos momentos de cómo debería atenderse un parto. Fue violentada, como analizar cómo fue el trabajo de parto y también su cuidado prenatal, pues sí fue muy violentada en diferentes ocasiones. Y ya en un momento pues empecé yo a tener sufrimiento fetal y pues tuvieron que decidir hacer ya una cesárea. Después, posterior al posparto, pues no me pudieron llevar enseguida con ella, o sea, me mostraron a ella y luego me llevaron. Entonces no tuve mi primer contacto que es tan especial y tan bonito que se le da a mamá y bebé y al papá que también está presente o a la persona que ella sienta que tiene que estar presente en el parto. Me llevaron y ya me devolvieron con mi mamá, yo pienso que a las 12 horas, porque a mi mamá por el frío y por la sala donde estaba le dio neumonía. Y junto con la cesárea era muy dolorosa, entonces no podía cuidarme apropiadamente. Y pues la primera lactancia igual se retrasó mucho, yo ya fui con que me habían dado de comer con biberón, entonces yo ya iba con otra, pues no me apegué bien al pecho y pues tuvo problemas también posteriores de lactancia. Wow, sí está muy pesado, muy fuerte, sí. Traumático, ¿no? Sí, no, y ella pues al inicio yo pienso que lo encontró como normal de cada parto, pero ahora con conocimientos que tengo lo platicamos y pues vemos que pues hubieron muchas fallas tanto desde el cuidado prenatal como en el parto y posparto. Ok, pues entonces para una persona que está recientemente embarazada, por ejemplo, y no sabe mucho de este mundo, ¿cuáles son unos tips que darías a esa persona? Pues lo ideal es que uno, planificar el embarazo. Ya sé que a veces sale de suerte o de sorpresita, pero lo ideal sería planificar para poder preparar primero nuestro organismo, nuestro cuerpo, que esté listo en alimentación, en suplementos vitamínicos, en ácido fólico, para que bebé se forme lo mejor posible. Posteriormente, o si no antes, ya estar investigando de qué cambios va a haber en mi cuerpo. Y eso lo puede ser tanto, ojalá no tanto de internet, porque a veces hay modificaciones, sino acercarte a un profesional, ya sea una partera, un ginecólogo o alguien de confianza que ya estuvo en ese proceso de embarazo o que sepas que tenga algún mayor conocimiento en el tema para hacer tus preguntas y saber qué va a pasar. Igual, también no confiar al 100% en lo que nos digan las demás personas, porque a veces pueden dar malas experiencias de lo que tuvieron y nos puede dar miedo. Entonces, creo que lo mejor sería primero hablar con un profesional y ya durante lo que es tu desarrollo prenatal y todo tu embarazo, pues ir investigando de a poquito en trabajo de parto, en qué puedo hacer para... o dónde me puedo ir para si quiero un parto natural y humanizado, con quién me puedo yo informar. Ok. ¿Y cuáles son las cosas que más te gustan de tu trabajo? Me gusta mucho hablar con pacientes. Me gusta también la atención neonatal, creo que es el área donde más afín tengo. En mi país, pues como les comenté, es atención hospitalaria, donde estamos con bebecitos desde que nacen hasta los 28 días. Entonces es como mi pasión atender a estos bebecitos, pues que están indefensos, que necesitan a veces también apoyo o unos cuidados más especiales, pero es como el área que más me gusta. Igual me gusta el área obstétrica, me gusta la atención de partos. Me gusta también el lado ginecológico, me gusta cuando me llega un caso que
no difícil, bueno, sí difícil, porque tienes que entrar a investigar y hablar con compañeros, hablar con otros especialistas, apoyarte con amigos o colegas de diferentes áreas, ginecología o medicina general, para poder llegar a la resolución de ese caso, de temas a lo mejor que no estoy al 100% expertise o que necesito a lo mejor que son nuevos para mí. Entonces esos casos también me dan mucho interés. Ajá. ¿Puedes contarnos un poquito de un caso así, o sea, de que aprendiste de la parte médica tal vez? Pues los casos de sangrado uterino anormal, muchas veces sí sabemos cómo detener el sangrado, pero hay que investigar por qué vino ese sangrado. Entonces hay que hacer muchos análisis, muchos exámenes, muchos ultrasonidos para ir averiguando qué es lo que está pasando. También puede ser algún tipo de cáncer, puede ser algo muy sencillo como desajuste hormonal que tenemos que apoyar, o que está creciendo mucho la línea del endometrio, pero puede ser una infinidad de cosas. Entonces nos ha tocado pacientes pues, donde he logrado yo identificar qué es lo que está pasando y ya se les da el manejo para esa condición. Entonces es muy satisfactorio el poder decirle ya a la paciente, ok, te pasó, tienes esto, tienes que hacer esto, y la paciente ya se tranquiliza. Y eso es muy bonito verlo, porque se ven el esfuerzo que se realizó para poder llegar a esta conclusión, y que a lo mejor va a tener que tener un tratamiento de por vida, o quizás no le vamos a poder quitar la afección, pero la paciente, al saber lo que está pasando, ya se siente un poco más tranquila. Y eso es muy bonito de verlo. Y me ha pasado aquí con varias pacientes que he tenido con sangrado uterino anormal. Ok, y tal vez para una persona que quiere trabajar como voluntario ahí con las parteras en la clínica, ¿puedes dar recomendaciones de cómo pueden ser útiles y ayudar a ustedes? Sí, ayuda realmente siempre necesitamos. Hay diferentes tipos de actividades, ya sea si no tienes la afinidad o la competencias o habilidades o estudios en el área de partería, pues hay muchas otras cosas que podemos realizar, ya sea ordenar áreas, archivar cosas, sacar copias. Entonces siempre es necesaria una mano extra. En caso de que tengas las competencias, pues mientras tengas como el deseo de aprender, el deseo de dar servicio, que es como lo principal que necesita cualquier voluntario, ya es más que bienvenido. ¿Y tienes algún proyecto o plan del futuro, o sea, de los siguientes años que te gustaría realizar? Sí, me gustaría poder especializarme en ultrasonido de gineco-obstétrico, en un diplomado o magíster, también en lo que es atención de parto humanizado. Siempre he tenido el sueño de iniciar un tipo de estudio posterior a mi título, y creo que ya lo estoy logrando. También me gustaría poder ya formarme más como especialista en el área de neonatología, con ya cursos de reanimación o de cuidados intensivos, pero eso ya sería como en un futuro más, a lo mejor en aproximadamente 3 o 4 años más adelante. Ok, pues estoy muy feliz de tenerte aquí. Gracias por compartir todo eso. No, de nada, un placer.